Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Energía Alterna, continuando con la serie de programas sobre cambio climático. 2 semanas atrás estuvimos en el foro de alcaldes ante el cambio climático. La semana pasada estuvimos con Marina Hermosilla y Paloma Torranzo del PNUD y de Empresarios contra el Cambio Climático al revés, digamos. Y hoy día es un tema que no hemos tocado en todo el programa durante mucho tiempo. Y quiero hacer una breve introducción antes de presentar a nuestro invitado para que ustedes logren captar de qué se trata. Que es súper simple. Chile, históricamente, desde que se instaló la primera central eléctrica en el país, y no lo voy a decir ahora para contarlo, fue un país de energía renovable, por lo menos en el área de electricidad. ¿Por qué? Porque el país basó su primera etapa de desarrollo eléctrico en las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas que tienen estas grandes represas que cuando empezaron a fabricarse en el país, en ese minuto eran muy bien vistas porque traían la electricidad a Chile, a un país que no tenía electricidad y donde este era un tremendo desarrollo. Ha pasado el tiempo y hoy día efectivamente las hidroeléctricas, o la idea de generar un embalse o de que va a construirse una planta nueva en alguna parte, genera fuerte resistencia en las comunidades, obviamente, que se van a ver afectadas. Y eso porque hay otras formas de producir energía, paneles solares, turbinas eólicas, etcétera, que efectivamente son aparentemente menos dañinas con el medio ambiente. Pero el problema es que las hidroeléctricas son absolutamente necesarias para la matriz energética, y lo que quiero invitarlo a conversar hoy día con Cristian Mosella, que es gerente de sustentabilidad y también cambio climático de Colbún. Un gusto tenerte en Energía Alternativa. Un gusto, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Partamos por lo que partía señalando. ¿Por qué son importantes las hidroeléctricas para la matriz energética que va a ser 100% renovable, esperemos, al 2050? A ver, un poco tú lo estás señalando, ¿cierto? Chile tiene una historia hidroeléctrica que data desde la génesis del desarrollo de la hidroelectricidad. De hecho, una de las primeras, si es que no la primera central hidroeléctrica de Chile, es la central Chivilingo, que no es un embalse, no. De hecho, es una central de paso. Entonces, ahí hay un tema relevante que deberíamos tocar, que tiene que ver con cuando uno habla de hidroelectricidad, hay que hacer matices, porque los proyectos hidroeléctricos no son como los proyectos térmicos, que son más bien tecnologías que uno compra y prácticamente uno puede copiar y pegar y lo compra y es una caja que se instala en algún lugar, ¿cierto? Las centrales hidroeléctricas tienen particularidades y no hay ninguna ni siquiera parecida a otra. Todos tienen sus particularidades que la hacen única. Y en ese sentido, Chile también es un país único que tiene, todos conocemos la pendiente que tiene Chile. Es un país estrecho y tenemos una alta cordillera y muy pocos kilómetros donde el agua llega al mar. Por lo tanto, tenemos grandes pendientes que son muy dadas para ser aprovechadas a través de la generación hidroeléctrica. Centrales de paso, que lo que hacen es permitir que el cauce del río, una parte del cauce del río, siga por los cerros y evite la caída que sigue por el centro del valle y aprovechar luego una caída mayor para producir generación de energía. Eso es un potencial que muchos países ya se quisieran. Sí. Históricamente Chile ha tenido, como bien dices tú, una tremenda participación, en la matriz la hidroelectricidad ha tenido una tremenda participación hasta hace no mucho. A mediados de los 90 teníamos que un 70% de la energía eléctrica era generada mediante centrales hidroeléctricas. Y sin cuestionamiento, y nadie peleaba, y nadie se oponía, y estaba muy bien, nos gustaba tener hidroelectricidad. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que hay que cuestionar también por qué pasó esto y no solo mirarlo como, oye, ¿a quién se culpa? Yo creo que hay que mirar bien los proyectos y la sociedad hoy día ha ido evolucionando. La sociedad tiene hoy día requerimientos que quizás no estaban en los años 90 y por lo tanto tampoco es muy justo decir, oye, es que los proyectos que se hicieron en los años 90 no eran del estándar que uno quisiera. Lo que está claro hoy en día que los proyectos hidroeléctricos que hoy en día se van a materializar o que se debiesen materializar tienen que tener un estándar superior. ¿Cierto? Y yo creo que hay que darse cuenta de eso. Las demandas son mayores, el entendimiento del ecosistema que tenemos hoy día es mucho mayor, las exigencias sociales, ambientales son mayores y por lo tanto hoy día las empresas generadoras tienen que ser capaces de dar respuesta a ese tipo de demandas, no solo de la sociedad, sino que también de los inversionistas. ¿Cierto? Hoy día proyectos grandes hidroeléctricos son financiados por el Banco Mundial y bancas multilaterales que finalmente exigen ciertos estándares. Ya nosotros en Colbún hemos hecho análisis profundo de nuestras centrales, existe hoy día un protocolo de sustentabilidad para el desarrollo de centrales hidroeléctricas y cuando analizamos... Que no existía previamente. Que no existía. Esta discusión comenzó a principios del año 2000 en Europa y hoy en día es un protocolo que está
comenzando a masificarse, te diría yo, y que nosotros hemos estado analizando desarrollos, y uno ve cómo en el tiempo los desarrollos van incorporando mayores atributos de sustentabilidad, mayores exigencias, mejor integración con el entorno. Y ahí hay un caso que nosotros estamos muy orgullosos de compartir, que es el caso de la central Angostura, el último proyecto hidroeléctrico grande que se ha hecho en Chile. ¿Dónde está? Este proyecto está ubicado en la 8ª región, cerca de Santa Bárbara y Quilaco, ¿cierto? Los Ángeles. En Los Ángeles, muy cerca de Los Ángeles, hacia la cordillera, y que son 316 megas de una central de generación hidroeléctrica que está integrada con el entorno y ha desarrollado todo un polo turístico a través de playas, camping, miradores, visitas guiadas a la caverna de máquinas, que tuvo 46 familias reasentadas. Algunas de ellas venían de reasentamientos previos en los proyectos que se hicieron anteriormente en el Alto Biobío, pero que tuvieron un muy buen proceso de reasentamiento, donde se les acompañó en el proceso de crear nuevas capacidades, de ayudarlos a reintegrarse en el nuevo lugar donde se iban a instalar. Se les permitió elegir, se les facilitó y permitió elegir cómo querían vivir, qué tipo de desarrollo económico querían desarrollar. Algunos quisieron mantenerse como estaban, otros quisieron emprender negocios vinculados con el turismo que iba a haber. Por lo tanto, hoy día se pueden hacer buenos proyectos. Hoy día este es un proyecto que genera 316 megas, como decía, pero además tiene mínima regulación. Regula entre... Sí, hay que explicarlo. ¿Qué significa? Efectivamente, cuando hablábamos que hay centrales de pasada, ¿cierto? Que son básicamente un canal que sigue por el costado de los cerros, aprovechando de no perder altura, y después aprovecha la caída que hay con el valle y captura esa energía. Cuando va usted a Cajón del Maipo, la central Los Queltehue, esa que está ahí a la pasada, pasadito Romeral, esa central es de este tipo. Sigamos. El otro tipo de centrales, tratando de ser muy simplista en el análisis, son las que tienen un embalse, ¿cierto? Correcto. El embalse, que es lo que permite, uno, generar altura. Esa altura genera una presión en la base del embalse, que es donde están las turbinas, y eso permite generar la presión suficiente o la altura suficiente para poder tener generación de energía mediante las turbinas y el generador. En el caso de la central Angostura, este embalse no tiene regulación, tiene una regulación mínima de 1 metro, y por lo tanto no hay afectación de la cota en el entorno. Es un embalse que es un lago permanente. No sube ni baja demasiado el agua. Efectivamente. Exacto, el tema. Mostramos en un capítulo muy antiguo de energía alterna el envase del yeso 2 años atrás, que tenía 2 kilómetros, 3 kilómetros de retroceso, justamente por haber acumulado agua. Así es. Lo que pasa con eso es que forma una playa espantosa, gigantesca, arena seca, mortal. En este embalse no pasa, porque casi no varía el nivel. Así es. Esto se logra generando solo energía con el caudal que viene como afluente hacia el embalse. Entonces, finalmente la operación está más bien dada por los caudales que están llegando al embalse. Eso tiene este beneficio, que tiene una mínima afectación en la cota, y este metro de regulación te permite además complementar de buena manera o de alguna manera a las energías intermitentes. Correcto. Lo que le entrega un valor importante a la hidroelectricidad hoy, que es respondiendo a tu pregunta. Esa es la pregunta central, porque la matriz nuestra, lo hemos comentado muchas veces, va a ir a esta matriz 100% renovable, y mucho de eso va a ser de energías, lo que dicen variables, que son solar o eólica, por ejemplo, pero también mareomotriz, es variable. Son energías que oscilan. En el día hay sol, dicen, y en la noche no hay sol, aunque se genera igual con solar. Pero es la otra discusión. El problema es la compensación en el sistema. Explícalo, por favor, eso. Claro, o sea, las energías de fuente variable, ¿cierto? Principalmente solar y eólica, hoy día las que están con un 20% casi de penetración en el sistema, y que proyectan varios proyectos en próximo construcción, y que se han adjudicado varias de las licitaciones, te entregan energía en la medida que el recurso esté disponible, ¿cierto? Y el recurso, además de tener ciertos horarios más o menos que uno pronostica, sabe cuando hay sol, uno más o menos sabe dónde hay viento en ciertas zonas, pero además tienen intermitencia puntual y local, y eso es muy complicado de manejar a nivel del sistema eléctrico. Exacto. Porque las centrales termoeléctricas no tienen una capacidad de responder con la instantaneidad que cambia el viento, o con la instantaneidad que puede cambiar el sol cuando se posa una nube justo encima. Es cosa de verlo en el día a día cuando uno usa el auto. El auto, cuando uno trata de partir rápidamente, hay autos más rápidos que otros, pero es un motor, ¿cierto? Tiene cierta inercia. Exacto. La combustión no es instantánea, ¿cierto? Y produce, ¿cierto? Se demora en lograr. En el caso de las centrales termoeléctricas, hay centrales que se demoran un día, que tienen que estar precalentando la caldera para poder estar operando en base. Uno no puede estar subiendo y bajando la potencia de esas centrales. Exacto. Hay centrales que están un poco más dadas a tomar alzas repentinas y bajas repentinas de carga, pero es complejo porque no están diseñadas para eso, y les pone una presión muy grande a todo lo que es la maquinaria asociada a esto. Y eso conlleva a inseguridad, porque estas centrales fallan más seguido de lo que debiesen fallar cuando están operando en este estado de ciclado que se llama, que es prender estrés. Efectivamente, es como prender y apagar, o subir y bajar carga de manera muy, muy
repetida. No así las centrales hidro, que tienen la capacidad de tomar carga y liberar carga de manera muy rápida. Por lo tanto, es un muy buen complemento para la energía intermitente. Dicho eso, y esto es lo que queremos explicar y por eso pregunté, no podemos tener matriz 100% renovable solo con sol y con viento y con agua o geotermia o la otra. Tenemos que tener hidroelectricidad. Justamente, o sea, hoy día la política energética al año 2050, ¿cierto?, establece una meta del 70% renovable al 2050. Ahí está en discusión si eso se puede subir o no, y yo creo que eso está muy aparejado con complementos tecnológicos, ¿cierto? Va a depender mucho de cómo se integran las baterías, que hoy día son muy caras, que pueden ser una manera también de suplir esta intermitencia, almacenar energía. Es importante decir, la energía hoy día no se almacena de manera masiva, ¿cierto? Hay intentos mediante baterías, pero que todavía son muy incipientes. La más grande dice ser Tesla, que tiene los 100 megas. Hoy día hay una en construcción en Corea de 150 megas. Pero la mejor forma y más eficiente manera de almacenar energía es la hidroelectricidad, ¿cierto? A través de algún embalse con una cuota de regulación. Yo creo que hay que ser justo. Regulaciones muy, muy grandes hoy en día no se están promoviendo desarrollar, pero sí hay que determinar cuánto es un nivel óptimo de regulación para complementar el sistema. Depende del caudal, ¿cierto? Depende de varias cosas. Depende de la pendiente de la cuenca donde está haciendo esto, por una manera de decir, bueno, cuánto vamos a mover esta cota, qué efecto en la biodiversidad, cómo es la cola del embalse, o sea, de la topografía te afecta, y también ciertas decisiones, ¿cierto? ¿Qué usos hay en el entorno del embalse? Porque claro, volvamos a la central Angostura. Y la central de Angostura, ustedes por favor pongan en YouTube Central Angostura, están los videos publicados y vayan a mirar esos videos, dense el trabajo. Si usted critica a la hidroeléctrica, vaya a mirar esta en particular. Porque una cosa es criticar a ciertos proyectos que todos conocemos y otra es ver otros proyectos. Dense el trabajo, ver la otra parte. Vaya a mirar esta central. Angostura, Colbún. Pues bien, ahí tienes una central donde efectivamente, como varía tan poco el nivel del agua, se pueden hacer otro tipo de cosas como tener playas, por ejemplo. Así es. Hay todo un ecosistema turístico que se ha desarrollado, más de 100.000 visitantes al año, y esto no tiene mucha historia, todavía tiene un par de años. Así es. Por lo tanto está en desarrollo, y como les decía, se están desarrollando cabañas, hay camping que se desarrollaron en torno a la instalación, y un sinnúmero de actividades que han ido surgiendo en el tiempo, avistamiento de aves, y emprendimientos locales que le dan valor a una zona que no tenía ningún atributo específico que uno dijera voy a ir a vacacionar aquí a este punto. Cuando era puro cerro, y además era medio seco porque ya había bastante deforestación en el área, era sector de pinos, ¿no? Sí. Ya. No había nativo, no era bosque nativo, ojo con eso. Ahora tiene un lago, pues. Tiene un lago gigante, maravilloso, y tiene tres playas alrededor. No te pudiera quedar. Eso como polo de atracción turística para la misma gente en Los Ángeles, que no tenía ese sector habilitado, ya es un tremendo lugar. 100.000 al año. Y más. Lo interesante finalmente de cuando uno habla de hidroelectricidad, una cosa es ver el complemento que nos entrega con la energía intermitente, y lo otro es que finalmente es un recurso propio. Chile no tiene recursos fósiles. Hoy en día los recursos fósiles están en retirada, todos sabemos que tenemos un cambio climático desatado, por lo tanto hoy día es difícil pensar en grandes desarrollos a carbón. De hecho, no se están realizando desarrollo a carbón. Nosotros hemos dicho que no vamos a hacer desarrollo a carbón, pero la hidroelectricidad es un recurso chileno. No tenemos que estar importando ni siquiera gas natural, que lo hacemos a través de terminales de licuefacción que tenemos, ¿cierto?, en Quintero y en Mejillones. Y eso es muy valioso porque no dependemos de los vaivenes de los precios de los combustibles fósiles, y es un recurso completamente local. Tiene sí una complejidad, que sabemos que no todos los años son igual de lluviosos. Y por lo tanto, nuevamente, esto hay que pensarlo de una manera integral. No podemos pensar solo en una tecnología. Tenemos que pensar en renovables con intermitencia, tenemos que pensar en renovables que son capaces de ser reguladas, ¿cierto?, como la energía hidroeléctrica con embalse, y energía hidroeléctrica de pasada, que tiene menor capacidad de regulación, pero igual se les pueden incorporar pequeñas pozas, tranques de regulación que aportan mucho a la hora de punta. Ese es un tema. Correcto. Hoy día vemos cambio climático, grandes calores en las tardes, va a haber cada vez mayor demanda de aire acondicionado, y eso por lo tanto va a estresar mucho el sistema eléctrico en las tardes, y a esa hora tenemos el sol ya está bastante acostado, tenemos la cordillera de la costa que nos impide que genere en muchos de los parques solares, y por lo tanto alguien tiene que tomar esa carga, ¿cierto? En Energía Alterna estamos con Cristian Mosella, que es gerente de innovación y sustentabilidad y cambio climático de Colbún. Volvemos en un instante más.
los programas que han visto de las últimas 3 semanas hemos estado hablando de cambio climático, y lo que va a pasar en Chile, una de las cosas que ya está pasando y va a aumentar, va a ser que la desertificación va a aumentar, la disminución de la lluvia en términos de que no va a llover extendidamente durante el año, sino que se va a concentrar, va a ser un problema. Y la pregunta fundamental respecto a eso es: ¿dónde vamos a almacenar agua? La central hidroeléctrica, una de las funciones, a mi juicio, que son estratégicas en el futuro, es almacenamiento hídrico. Absolutamente. En el mundo energético se habla mucho de los embalses multipropósitos, ¿cierto? Y esto no es algo nuevo. De hecho, la central Colbún, que data de los años 80, es un embalse multipropósito, donde se maneja de manera armónica los usos de generación de energía con las entregas de riego para los agricultores del Valle del Maule, ¿cierto? Correcto. Y eso es beneficioso no solo para el país, que permite generar energía con recursos propios, tener capacidad de regulación que nos permita compensar periodos de mayor sequía, ¿cierto? O vaivenes con los combustibles fósiles, sino que además le da ciertas garantías a los agricultores de que esta agua de alguna manera está garantizada hasta cierto punto, porque en una sequía extrema eso también no hay infraestructura que resista, o sea, hay que ser realista, pero le da ciertas garantías de infraestructura que permite que los regantes de la zona tengan agua a todo evento. Y ahora cuéntame, ¿cómo está pensando Colbún los próximos 30 años con la incidencia de cambio climático? Y vamos a meternos rapidito, viene este anteproyecto de plan de adaptación al cambio climático en el sector de energía de Chile, que está en desarrollo, entonces vamos a conversar de eso. Pero, ¿qué está mirando Colbún respecto a eso? A ver, lo hemos dicho siempre, Colbún tiene una vocación hidroeléctrica que responde no a algo antojadizo de la compañía, sino que a las bondades que tiene Chile en materia de hidroelectricidad. De hecho, en la región, esto no es solo algo de Chile, o sea, en la región los recursos hidroeléctricos son relevantes. En Brasil, en Colombia, la hidroelectricidad representa más del 60%, en Perú en torno al 50%, y en Argentina está parecido a lo que tenemos hoy, en torno al 30%, pero Argentina tiene reservas de gas natural a otra escala. Sí. Entonces, los países que son relativamente comparables a nosotros, vemos que la hidroelectricidad es relevante, y nosotros creemos que hay que seguir buscando la manera de desarrollar buenos proyectos sustentables, bien integrados con el entorno, para que podamos complementar, como dices tú, de aquí a 20, 30 años más, los recursos renovables intermitentes. Ya. ¿Y qué va a pasar cuando llueva menos, llueva más concentrado, tengamos menos agua? Esa es la pregunta. El cambio climático en Chile genera un desafío adicional al que tienen otros países. Nosotros tenemos una geografía que sabía por todos que es muy variada. Entonces tenemos zonas donde vamos a tener sequía extrema, ¿cierto? Zonas donde hay desertificación, que básicamente es la zona central. Zonas donde quizás no va a llover mucho menos, pero va a llover de manera más intensa, ¿cierto? En menos tiempo. Menos tiempo. Y lo que va a afectar la capacidad de generar en ese minuto, ¿cierto? O va a afectar la capacidad de regular. O sea, si no tenemos regulación, esa agua va directamente al mar. Y en el sur también, si bien no hay estudios así 100% certeros, porque estos son modelos muy complejos, los modelos climatológicos dejan ciertos espacios de incertidumbre, pero se proyectan en la parte más sur que puede haber incluso incrementos en la disponibilidad de... Estamos hablando de zona austral. Sí, incluso menos, sería de Puerto Montt. Okay. Entonces, cuando tú preguntas eso, hay que verlo bien caso a caso. En términos generales, la infraestructura, no solo para generación de energía, sino toda la infraestructura asociada a agua, hay que revisarla. Porque tú vas a tener grandes caudales en poco periodo de tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto, las obras que fueron diseñadas para ciertas crecidas, ¿cierto? La crecida milenaria, etcétera, ya van a verse más estresadas. Por lo tanto, hay que empezar a revisar cómo las obras se hacen cargo de estos mayores caudales y estos eventos extremos, ¿cierto? Y eso lleva un sinnúmero de otras aristas, como por ejemplo revisar tu política comercial. ¿Cuánta energía yo año a año me voy a sentir seguro de poder entregar con mi parque hidroeléctrico? ¿Cierto? Incluso cómo yo aseguro mis obras, porque las compañías de seguro ven que hay mayor siniestralidad, y eso obviamente te afecta las primas, e incluso hay varios estudios que dicen que sobre ciertos grados de calentamiento medio de la atmósfera, las compañías de seguro no van a responder. No van a poder responder. Es como los terremotos. Así es. 9,1 ya. Pero yendo bien a lo concreto, cuando uno analiza el parque hidroeléctrico, se enfrenta a desafíos como, por ejemplo, el arrastre masivo de sedimentos. Y eso es algo que nosotros estamos estudiando en Colbún y estamos viendo innovaciones. ¿Le ha pasado, perdón? Ocurre, sin duda que ocurre. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú no tienes lluvia durante muchos periodos, sobre todo en la zona central, que son cuencas muy secas, donde no hay materia vegetacional que te retenga la tierra, sino que queda básicamente una tierra, un trumado muy suelto en la ladera de los cerros. Llueve muy, muy fuerte, la tierra no logra permear toda esta agua y todo se va por las laderas de los cerros hacia el río.
al lecho del río, y eso obviamente arrastra y puede saturar obras de captación, obras que fueron diseñadas para desarenar, pero que no consideraron ese tipo de aluviones, ¿cierto? Y no es muy distinto a lo que ocurre hoy día con las instalaciones que abastecen de agua a Santiago. Finalmente tienen piscinas que permiten decantar, y cuando tenemos días sin agua porque hay fenómeno de turbiedad, sí. Es básicamente lo mismo, ¿cierto? Adaptación al cambio climático, plan de adaptación al cambio climático en el sector de energía. Está en desarrollo este plan, y tú tenías la idea de comentar algunos de los aspectos que ustedes están mirando de lo que hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es un desafío inmenso. Ya. O sea, nosotros trabajamos desde hace más de 15 años en temas de mitigación al cambio climático como empresa, como Colbún, y a nivel de sector privado a través del CLG, donde somos un grupo de empresas que buscamos promover el desarrollo sustentable y instalar un precio al carbono que permita a Chile cumplir con el Acuerdo de París de la manera más eficiente posible. Pero normalmente queda como bastante lateral o incluso bajo la mesa el discurso y la discusión en torno a la adaptación. Porque yo creo que nadie discute hoy día que el cambio climático ya está acá, está presente, y no es una cosa anecdótica que pasa, sino que cuando se presenta... No, sí, perdón, si hay gente que discute, hay un presidente siempre que lo hay, siempre lo hay. No hay cambio climático, dice Trump en Estados Unidos. Y no es que esté enojado con él, pero eso dice. Pero justamente es donde han recibido los mayores huracanes en el último tiempo, así que yo creo que sí. Ahí hay hechos bien concretos que quizás en la interna tiene otro discurso. Pero en Chile hoy día vemos efectos sobre el cambio climático, y eso es 100% adaptación. Y eso implica revisar obras no solo de generación propiamente tal, sino que las obras de transmisión, las obras de interconectividad que tenemos en Chile, carretera, ¿cierto? Todo lo que son caletas y pueblos que están cerca del mar. O sea, es un abanico de temas inmenso. Cuando hablamos del sector energía, recordemos que el plan del sector energía tiene una mirada amplia, y no solo es generación de energía eléctrica, sino que también, por ejemplo, instalaciones de refinación que están a la orilla del mar, expuestas cada vez más a marejadas y alza a nivel medio del mar, ¿cierto? Todo lo que es transmisión, que somos una franja angosta de tierra que tiene en algunas partes una línea, y eso, un aluvión se lleva en la línea y Chile queda... un día de nevada, un 10 centímetros de nieve en Santiago, se cortó la luz una semana, 10 días en algunos sectores. Y va a aumentar. Así es. Y va a ser más frecuente. Usted se le va a cortar la luz, no porque no esté generando, se le va a cortar la luz porque cayó una nevada el próximo año. No voy a decir ¿qué vamos a hacer? Mira, obviamente el abordaje de esto, nosotros creemos que tiene que ser a varios niveles, ¿cierto? Obviamente el ideal sería tener una ley de cambio climático con una institucionalidad asociada, interministerial, porque esto no se resuelve en un ministerio. Afecta a todos y está afecta a todos, requiere mucha integración del MOB, del MIMBU, del Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, sector privado, sociedad civil, etcétera. Eso yo creo que es el carril más de mediano y largo plazo, una estrategia, ¿cierto? Hay muchas carencias de información, tenemos un clima muy variado, por lo tanto los recursos en alguna parte van a aumentar, en otra parte van a disminuir, las sequías, los aluviones van a ser más intensos en unas partes que otras, ¿no? Entonces hay todo un carril también de estudios que se están haciendo, pero que la necesidad de estudiar esto es inmensa. ¿Cuál es el problema de eso? Que los estudios toman tiempo, requieren levantar información, requieren financiamiento, y eso a la larga, un estudio serio, el tiempo que toma para poder hacer el análisis, ¿qué ocurre? Cuando están los resultados, muchas veces ya hay nuevos insumos, nuevos modelos climatológicos que te dicen, no, sabéis que en realidad acá lo que estamos viendo otro cambió. Entonces, eso ayuda. No estoy diciendo que no tiene que estar, pero el problema es que si descansamos solamente en eso, cuando probablemente esté el estudio macro de todo, o los grandes estudios que nos van a delinear todo, probablemente esté un poquito desactualizado. Entonces, hay un tercer camino que es ir rescatando casos y experiencias concretas y diseñando acciones. En el mundo de la innovación se llama prototipar, ¿cierto? Hay que probar, equivocarnos rápido y barato y ver qué tipo de cosas podemos ir realizando para, por ejemplo, realizar la remoción de sedimentos de la manera más armónica posible con el ecosistema. Es decir, que si el río arrastra sedimentos... Disculpa que te interrumpa ahí. ¿Por qué no plantamos árboles? ¿Por qué no empezamos a llenar las cuencas de árboles de nuevo? Si lo que hicimos durante 200 años o 500 años es cortar árboles en las cuencas. Tan simple. Te insisto, o sea, si uno mira quizás la zona de la séptima, octava, probablemente las cuencas están, muchas de ellas, con árboles, otras pueden estar deforestadas, y eso probablemente hay que identificar dónde ello ocurre, o sea, y volver a reforestar. Perdón, voy para atrás, súper corto. El río Bueno era un río navegable. Era un río históricamente navegable. Y se embancó justamente por Tala alrededor, se produjeron cárcavas y arrastró y se embancó el río. Nunca más fue navegable.
Y eso no pasó por la central hidroeléctrica, nada que ver. Fue antes de la central hidroeléctrica. Pero tenemos la experiencia hace mucho rato. Así es. Bueno, una de las maneras de controlar la desertificación, estamos hablando de zona central, y cada vez más hacia el sur, lamentablemente, es mediante promover la revegetación. Y eso implica manejar, incluso llegar a manejar las pendientes del cerro a través de pequeñas terrazas, como uno ve en Asia, que hacen terrazas para cultivar arroz, etcétera. Hay muchos tipos de soluciones. En el caso de los sedimentos, probablemente la revegetación es una, el manejo con tecnologías que te permiten hacer una transferencia de material de manera continua, de manera de mantener la concentración que va trayendo el río, ¿cierto? Sí. Eso es mitigación. Eso es mitigación. Es mitigación, pero mitigación de los efectos. De los efectos. De los efectos. Por lo tanto, eso se llama en el mundo del cambio climático ya es adaptación. Cuando uno habla de mitigación es como reducimos CO2. Sí, tienes razón. ¿Cierto? Estamos mitigando los efectos. Está adaptándote. Por lo tanto, se llama adaptación. Tienes razón. Pero ya si uno va más al sur, tiene otro tipo de tema, ¿cierto? Que es, bueno, ¿qué criterios de seguridad vamos a tener para las redes de transmisión? ¿Cierto? Eso es un temazo, porque como bien dices tú, podemos tener capacidad de generación, pero si no tenemos capacidad de evacuar esa energía, es como... Si se cortan los cables, para decirlo fácil. Tener la carretera, la ruta 5 cortada, finalmente, es equivalente. Y cuando uno empieza a mirar otras tecnologías, es lo mismo, o sea, nuestras capacidades de refinar combustible, ¿cierto? La capacidad incluso de pronosticar la generación de la energía renovable intermitente, hacer lo más mismo, complejo, varía. ¿cierto? Sí. Porque vamos a tener muchos eventos extremos. Y ahí una también de las aproximaciones es cómo maximizamos la capacidad de capturar el agua que cae de manera muy intensa. Hace poco yo escuchaba a un experto que decía entre un 70 y 80% de los desastres, efectos y consecuencias del cambio climático están vinculadas al agua. Al agua. Cambio climático, sinónimo agua, porque es agua muy intensa en un periodo que no está preparado, ¿cierto? En una época del año que no es la donde históricamente ocurría, una sequía extrema, ¿cierto? Marejada, ¿cierto? Y por lo tanto el mar ingresando a tierra, inundaciones, por lo tanto el agua está siempre presente. Entonces hay muchas medidas de adaptación, algunas no sofisticadas. ¿Sí? Esto tampoco hay que inventar la rueda en muchos de los casos, pero hay que empezar a probar y testear soluciones. Nosotros estamos en eso hoy día. Estaba pensando, perdona que me haya reído, pero me acordé de inventar la rueda de nuevo. Miami tiene un tremendo problema con la subida del nivel del océano y la ciudad va a terminar inundada completa, toda la área de Miami. Y quieren hacer una especie de muro gigantesco alrededor y no les sirve porque se mete el agua por debajo. No, son cuestiones que vienen ahora, no es mañana, está pasando ahora. Está pasando ahora, o sea, uno ve la experiencia de Holanda. Holanda está bajo el nivel del mar y probablemente ellos van a ser quienes van a exportar tecnología para cubrir grandes ciudades en India, en Estados Unidos, que van a quedar zonas pero extensísimas de tierra bajo el agua. Nosotros estamos pensando en Valparaíso, que salió el mapa, ¿no es cierto?, la semana pasada, de las zonas inundables, y Valparaíso pierde el plan. No es que están inundados permanente, pero van a haber marejadas gigantes y se va a cubrir de agua todo el plan. Sí. Hoy día era noticia y no había una marejada de proporciones, pero ya teníamos una ola que a cierto momento entraba ahí a la costanera. Entonces, son muchas las medidas y acciones, y yo creo que el construir casos donde las empresas y incluso los municipios, ¿cierto?, se han ido adaptando. La adaptación es natural, si el ser humano se ha desarrollado adaptándose. Sí. Entonces, lo que pasa es que lo que ocurre muchas veces es que no vemos que algo que estamos haciendo es adaptación al cambio climático. Correcto. En el caso del mundo privado, la empresa se está adaptando su negocio a las nuevas condiciones, está adaptando la política comercial. En el caso de un municipio, está adaptando su costanera para que tenga más días de transitabilidad, seguridad. Pero si uno empieza a ir más atrás, probablemente se da cuenta que ya hay iniciativas de adaptación muy relevantes y que tenemos que empezar a mostrar para quienes los otros que están expuestos a ese mismo tipo de efectos puedan empezar a replicarlas. Cristian Mosella, muchísimas gracias por haber venido a Energía Alterna. Gracias a ti, Alexis. Nos vemos la próxima semana con los 2 últimos capítulos que quedan del programa de este año. Hasta luego.